Hola, muy buenas tardes. Muy bien, infinitamente bendecida en todo el sentido de la palabra. Hoy mi esfuerzo humano ha estado muy dirigido desde una perspectiva muy existencialista. No obstante, en algunas oportunidades lo he hecho con ustedes, pero me apasioné mucho, sobre todo porque esta mañana yo les trabajé mucho lo que tiene que ver con el nihilismo existencial, sí, la pérdida de sentido existencial, y me apoyé con respecto a lo que habla el libro del Eclesiastés, específicamente el capítulo 1, versículos del 1 al 11, ¿sí? Muy bien, hace rato subí un short que me parece que tiene mucha correlación con lo de esta mañana, y de alguna otra manera como desde una perspectiva teológica y psicológica encuentro una gran complementación entre lo uno y lo otro, ¿sí? Y por eso muchos de mis apartados se han enfocado mucho desde ambas perspectivas, porque veo que tanto lo uno como lo otro pueden perfectamente trabajarse, sí, lo uno y lo otro nos brinda precisamente una concepción frente al hombre, frente al mundo, de una manera muy holista, muy bien. Voy a hablar entonces con base al short, y me parece importante porque uno muchas veces no le encuentra sentido a la vida y como que se le vuelve todo, y lo decía esta mañana, en una rutina, que vanidad de vanidad, todo es vanidad, y realmente sentimos que somos fracasados, como que la vida nos fastidiara así de ese tamaño, hasta tal punto de uno exteriorizarlo a través de conductas, a través de expresiones, y no vamos más allá muchas veces de ni provocarle uno tener interacción con los demás. Entonces, de manera que lo que tiene que ver con el Señor también se puede articular desde la psicología, o personalmente esa es mi apreciación. Muy bien, entonces voy a hablar sobre lo que tienen que ver con los grandes dilemas de nuestra existencia. Y es que en la vida existe tanto riesgos y límites existenciales, ¿no? Y no nos vamos más allá. Un dilema es algo que genera en uno un conflicto, y más que todo algo a nivel moral, ¿sí? Eh, Vamos a ver cuáles son en general esos dilemas, esa situación, conflicto, porque resulta que vivir como tal no es nada fácil. ¿Quién dijo, por decir algo, que uno tenerse que ir envejeciendo, si llegamos hasta allá, y uno tener que ir presenciando algunos cambios a nivel emocional también? ¿Quién dijo también que uno está preparado para la muerte, ver partir a muchos seres queridos? En fin, con respecto a lo que es la libertad como tal, y muchas situaciones donde tenemos que enfrentar muchas consecuencias, y todo lo que es en sí algo que puede generar un caos interiormente, es que eso no es fácil. Entonces hablaré principalmente sobre cuáles son los dilemas humanos que más se pueden presentar dentro de nuestra condición humana, y es el sentido de la vida. O sea, uno a veces dice y, y están como en ese conflicto. Bueno, vengo sufriendo, me vengo sintiendo mal, a pesar de estarme sintiendo mal, encontrarle a eso en el fondo algo bueno, porque ese es el dilema aquí entre lo bueno y hablemos de lo malo. Entonces,
a ver, yo cómo recreo mi vida, cómo la sorteo en determinado momento, que si bien a mí se me puede morir un ser querido, alguien, o enfrentarme a la enfermedad como tal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer? Estoy enferma y ese dilema al mismo tiempo de buscar estar más saludable a pesar de que esta situación se está presentando. Eso es un dilema, encontrar uno un sentido existencial, ¿no? Encontrarle a verse sentido a la vida de que envejecer no debe ser deteriorarse, o sea, como bueno, esto es lo que la sociedad me habla sobre la vejez a nivel cronológico. Y yo tengo de pronto 70 años, entonces ¿cómo rebatir yo ese esquema de la cultura y verme más joven espiritualmente? Esos son dilemas, ¿no? ¿Qué hacer frente a X o Y situación? ¿Qué será lo mejor? Vivimos permanentemente en medio de dilemas. ¿Qué hacer frente a eso? Y algo hay que hacer. Entonces, ahí hay riesgos y hay límites existenciales frente a los dilemas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno actuar de una manera serena sin que eso lo mortifique a uno a nivel psicológico ni espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como el sentido de vida que yo puedo tener, pero a nivel teológico, ¿qué me dice Dios en este caso frente a la manera como debo de tener sentido en la vida? O sea, está mi sentido humano, pero a la luz de la fe, ¿cómo se visualiza entonces ya tener sentido existencial? Vivimos permanentemente en medio de dilemas, de crisis, de caernos y tenernos que levantar. ¿Cómo hacer entonces? Eso es un gran dilema. Entonces, el número uno sería el sentido existencial. ¿Qué hacer frente a determinadas situaciones? Que si bien para mí son dolorosas, pero también al mismo tiempo pueden ser situaciones que me están ayudando a crecer más y no verla como en el fondo como algo doloroso. Entonces, eso es un conflicto, una situación que personalmente me puede estar generando una gran crisis, una gran confusión, porque yo tengo un código moral, ¿cierto? Yo tengo unas reglas, yo tengo unos principios éticos donde se confronta lo humano con la parte moral también. Eso es un dilema. En segunda instancia, frente a la soledad. Entonces, o ya lo antagónico sería estar uno no en medio de la soledad, de sentirme aislada, sino ya buscar entonces una convivencia con los otros. Entonces uno muchas veces como que dice, ¿qué tan bueno será entonces la soledad? Y me pongo, sí, como en un trampolín, como que no sé qué hacer, ya, hay en mí una confusión porque era lo que les decía, uno tiene un código moral, uno tiene unos principios éticos, entonces, ¿cómo actuar en esos momentos en la vida? ¿Sí? ¿Y qué me puede generar de pronto en mí esa soledad en general? Entonces, eso es un dilema como tal, ¿no? Entonces, eso genera en nosotros una gran crisis existencial. Ya en el pasado trabajé en torno a lo que es la soledad. Veíamos que por momentos es bueno la soledad como algo que me puede ayudar más a reflexionar, a tener más un enfoque existencialista, pero como la soledad en determinado momento me pone a mí como en una cuerda floja, porque esa soledad puede llevarme a una pérdida de sentido existencial también. Entonces, vaya dilema, ¿qué hacer frente a eso, no?
son situaciones humanas. Es que uno es humano y hay momentos en los que uno dice, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago frente a esta situación en particular? Bien, tenemos también frente a la libertad, ¿sí? ¿Qué tan libres somos también? La libertad es un gran dilema a la final, porque hay acciones a través de los cuales puedo caer ya en otro extremo y es el libertinaje. Entonces, eso también genera en uno un gran dilema, ¿no? En realidad, ¿qué tan libre es uno? Y cómo vivir la libertad sin hacerme daño también. Eso es un dilema. Y si uno a estos dilemas, como les decía de entrada, lo que es el sentido existencial, lo que es la soledad, y hablando ya en este momento sobre la libertad, no trata uno de manejarla de una manera más tranquila, podemos caer en un nihilismo existencial, en una pérdida existencialista. Pues el tema de la libertad también, ¿sí? Y qué hacer de pronto los que trabajan como abogados, defendiendo de pronto una persona bien dañina para la sociedad. Y ustedes saben, yo no soy abogada, que la persona tiene derecho a demostrar su nivel de inocencia, a no ser que ya la realidad, entonces de pronto el abogado defendiendo a una persona dañina para la sociedad. Entonces, ahí, ¿hasta qué punto? Entonces uno diría, pero ¿cómo así esta persona más? Hasta que no se encuentre en realidad que la persona es culpable, tiene derecho a defenderse o en fin. Entonces, esa también es una situación, dilema, que hacer en determinado momento. Uno también se mantiene frente a eso, ¿no? ¿Qué hacer? eh, es bueno a que actuar de una manera libre o que, en fin, vivimos permanentemente en eso. Y finalmente frente a la muerte. Y es así que genera dilema. No vamos más allá frente a la eutanasia, ¿no? Y lo que la iglesia sostiene, y es un precepto divino, a toda costa la defensa frente a la vida como tal. Y dentro de los principios éticos sagrados, defender la vida a toda costa. La iglesia no comulga tampoco frente a lo que es el aborto. Entonces, eso es un dilema, ¿sí? ¿Hasta qué punto para muchos dice interrumpir esta vida a pesar de que la persona se siente mal en cuestión de salud, sea lo más sensato terminar con esa vida, aunque ya no tenga calidad? Eso es un dilema. Frente al aborto también, ¿no es cierto? Interrumpir a ese feto o llámese embrión que se está ahí gestando, hasta qué punto, que puede tener días, meses, pero hay una vida en formación, sea lo más indicado. Entonces, estos son dilemas donde uno en realidad muchas veces no sabe cómo reaccionar, cómo actuar. ¿Qué les diría a nivel de la psicología? Enamorémonos más, disfrutemos más. La vida es tan hermosa, tan linda. Sí, hay situaciones límites, hay situaciones donde existen riesgos existenciales, hay situaciones que nos generan tanto dilema como es el sentido existencial, como lo es la soledad, ¿sí? Como lo es también
la libertad y la muerte, pero la vida es muy bonita. La vida hay que disfrutarla a plenitud. Recuerden dar like, recuerden apoyarme a nivel de las reproducciones, que es algo muy voluntario entre ustedes. Mil gracias. Pueden hacer comentarios, ustedes tienen plena libertad. Y mil gracias. Los quiero mucho. Chao, chao. Like. Gracias.